están con lesiones, con problemas, jugadores muy importantes, bueno, están sacando los partidos adelante. Es un equipo que se agarra al partido, que de una manera o de otra lo va sacando, que tienen una mentalidad competitiva muy grande y que por tanto no nos podemos esperar o creer que como están entre el cuarto y el quinto partido, pues van a venir pensando en eso. Yo creo que están demostrando que en la Liga ACB son muy regulares, o sea, solo una derrota en todo lo que llevamos de liga, dice mucho a favor de ellos. Y luego es un equipo que, independientemente de los jugadores que pongan en cancha, es una mentalidad ganadora y por tanto tenemos que estar pensando en nosotros mismos, estar concentrados y estar muy duros a nivel mental para afrontar el partido de mañana. O sea, el Real Madrid hay que respetarle siempre y a todos los niveles, pero sobre todo no ya pensando en quién va a jugar, sino en la mentalidad que tienen para afrontar los partidos. Son ganadores y por tanto quieren ganar cada partido y aquí no va a ser menos. Tenemos que estar nosotros pensando que van a venir a ello y seguir haciendo nuestro trabajo. Creo que el trabajo que estamos realizando hasta ahora, sobre todo a nivel de mentalidad, es muy bueno, independientemente de cómo vaya el partido, como se demostró en Burgos y el último partido aquí contra Andorra, el equipo sigue trabajando y sigue creyendo. Y entonces tenemos que seguir en esa línea y afrontar ese partido, pues eso, como estaba diciendo desde que empecé, como si fuese el último, pues sobre todo sentirnos bien con nosotros mismos. Vamos a ver, no depende de nosotros mismos. Lo que yo decía es que matemáticamente, si tenemos esa opción, ¿por qué la vamos a ya de entrada a desperdiciar, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Seguir ganando. Si seguimos ganando, seguimos alimentando esa posibilidad y siendo realistas que no depende de nosotros mismos. Cuando el trabajo depende de uno mismo, pues bueno, tienes la seguridad que si lo haces, lo consigues. En este caso, yo creo que nuestro deber es seguir exprimiendo al máximo esa posibilidad, ganando cada partido y ver qué otros resultados se pueden dar y nos puedan ayudar. Mientras que tengamos esa posibilidad, creo que hay que seguir manteniendo la ilusión por aspirar a estar dentro del playoff. Pues quitando esta idea de la cabeza, porque sería un error, o sea, sería un error de jugar mañana pensando en que la semana que viene vamos a tener otra competición. Yo creo que tenemos que estar al 100%, jugar al máximo nivel de exigencia, máximo nivel de mentalidad también, porque yo creo que así, primero, creo que se evitan muchos riesgos a nivel de tener la cabeza en otro lado y estar trabajando aquí, a nivel de lesiones y porque creo que es el trabajo que debemos hacer. O sea, si queremos preparar bien la semana que viene, tenemos que seguir como estamos trabajando, con buenas sensaciones y podemos ganar o perder en el partido, pero sintiéndonos contentos por lo que hemos hecho y por el trabajo realizado. Entonces tenemos que seguir en esa línea y no pensar más.